Saludos compañeros, buenos días. Hoy comenzamos un cursillo de ciencias toltecas y vamos a empezar por el principio. Eso significa que comenzamos con matemáticas vigésimales. La causa de esta lección es que sin el simbolismo de las matemáticas, es decir, sin comprender cómo se arma un número, cómo se pronuncia, qué significa dentro de la cosmovisión del México antiguo, sin ese simbolismo es muy difícil seguir penetrando. Miren, antes de entrar en este curso es necesario llegar a ciertos consensos de palabras. Lo primero es que le vamos a llamar a la civilización del México antiguo Anáhuac. Anáhuac. Voy a escribir este término con ortografía común cuando estoy hablando en español, pero si estoy hablando en lengua náhuatl o escribiendo en lengua náhuatl, lo voy a escribir con ortografía fonética así. Así es como se debe pronunciar. No pronuncien Anáhuac, sino Anáhuac, con la W casi consonante, pegando levemente los dientes superiores al labio inferior. Así como se pronuncia Anáhuac. Ahora bien, Anáhuac fue un proceso civilizatorio. No fue un país en el sentido moderno. Es decir, no estaba definido por fronteras. Estaba definido por la cultura de Anáhuac. Estaba definido por la extensión de la cultura de Anáhuac. Así que podemos ubicar a Anáhuac en el tiempo como un proceso que empezó hace 10.000 años con la creación, con el invento del maíz, y que continúa hasta la actualidad de alguna manera, pero que quedó trunco con la invasión cristiana a principios del siglo XVI. Así que Anáhuac comenzó ahora unos 10.000 años y en este momento todavía hay personas que tratan de mantener la producción cultural de Anáhuac y la producción espiritual de Anáhuac. Entre ellos estamos nosotros y por eso estamos impartiendo y asistiendo a este curso. Ahora bien, esa producción cultural y espiritual global como un todo recibió el nombre de Toltecayo. ¿Qué quiere decir el modo culto? Yotl es un sufijo, significa de manera genérica, y tolteca quiere decir culto, pero culto en el sentido antiguo del término. Es decir, no culto en el sentido de memorizar fechas y nombres de patriotas, eso no es cultura, eso es memoria. Cultura es cuando nos cultivamos integralmente, todo nuestro ser, el cuerpo físico, las emociones, las facultades mentales, que son muchas, y sobre todo la energía vital. A ese cultivo integral es el que los antiguos le llamaban toltecayo. En la actualidad se traduce como toltequidad. Ahora bien, estos son dos términos de la lengua náhuatl. Por lo tanto, son términos que surgieron en el tiempo. El náhuatl surgió hace aproximadamente 1200 años. Esos términos se manejan desde entonces para acá. Y son términos que se aplicaron de manera genérica en todo el territorio porque el náhuatl era la lengua franca de Anáhuac. El náhuatl era una lengua que se hablaba desde Centroamérica hasta la mitad de lo que hoy son los Estados Unidos. De hecho, un cronista dijo que quienes hablaban náhuatl podían entenderse con todos los pueblos de América del Norte. Era, por lo tanto, una lengua franca, no una lengua étnica. No es una lengua restringida a un pueblo, sino que se creó precisamente para permitir la comunicación entre todos los pueblos. De manera que vamos a usar la lengua náhuatl como referente. Vamos a usar la variante clásica de la lengua náhuatl. Quiero decirles que la variante clásica de una lengua es aquella variante que tiene literatura, es aquella variante que tiene instituciones escolares, aquella variante que tiene una autoridad que te dice, mira, se escribe así, se conjuga así, se componen las oraciones de este modo. Esa es una variante clásica. Es una variante que permite acumular la información de los pueblos durante generaciones. Hay que distinguir el náhuatl clásico del náhuatl popular que se habla en la actualidad. Después de 5 siglos de invasión cristiana, ustedes se pueden imaginar que las lenguas de México y de toda América han sufrido mucho. Así que lo que quedan son variantes dialectales. De manera que ninguna de estas variantes dialectales actuales nos permite penetrar a profundidad en el pensamiento del México antiguo. En la actualidad existen aproximadamente 100 variantes dialectales del náhuatl, pero en el pasado había un solo náhuatl clásico. Las variantes regionales se acompañaban siempre con el estudio de la lengua
tal como lo dictaban las instituciones. Había universidades para la lengua, había incluso una especie de Real Academia que se llamaba Xochitl Tlatocan, Consejo de Flor y Canto, donde los sabios decían cómo debe usarse la lengua. Entonces vamos a referirnos a esa fase culta de la lengua que ojalá se pueda rescatar. En particular vamos a estudiar las matemáticas. Las matemáticas del México antiguo reciben el nombre de Tlapohualistli, que implica numeración y cálculo. Ahora bien, probablemente ustedes en la escuela recibieron algunas nociones de numeración. Les dijeron que los antiguos escribían sus números con puntitos y palitos. Y eso a primera vista parece muy rústico y parece muy primitivo. Incluso si tú participas en algún grupo de tradición de la zona mexica, te van a decir que solo escribían los números con puros puntitos. Es decir, si escribo un puntito es un. Y si quiero escribir la cantidad de números de día, por ejemplo, del año, yo creo que 365 puntitos. Seguramente te dijeron eso. No era así. Las matemáticas del México antiguo eran matemáticas elevadas. Por lo tanto, tenían una forma de representación elevada. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. La numeración y la forma de representación, sobre todo de las cifras. Si ustedes tienen alguna pregunta, si tienen algo que comentar, les ruego que lo apunten por ahí y aquí me van a decir sus comentarios para orientar un poco esta lección. Otro asunto que deben saber es que los números que vamos a estudiar no son mayas. Los usaron los mayas, también los zapotecas, los mixtecas, los nahuas, los purépechas, todos los pueblos de Anáhuac usaron la numeración que vamos a estudiar. ¿Por qué se les llama mayas? Bueno, porque principalmente se conservan en documentos mayas y entonces los periodistas y las fuentes de divulgación nos dicen, no, entonces son números mayas. Entonces, sí, si buscas con calma, si vas a los museos, si estudias la arqueología, vas a ver que se usaban en todas partes. Por ejemplo, les recomiendo ir al Museo de Antropología e Historia a la Sala Mexica y observen en las estelas que hay ahí cuántas veces aparece esta numeración representada. Es absurdo pensar que los mexicas, un pueblo culto, un pueblo que tenía calendario, un pueblo que tenía nociones avanzadas de astronomía, no sabía escribir los números, excepto con puros puntitos, como si fueran absolutamente primitivos. Vamos a salir de ese absurdo. Vamos a estudiar un sistema de representación del número avanzado, de hecho, más avanzado que el sistema que usamos nosotros en la actualidad, más avanzado que los números arábigos. Y otra cosa que les quiero decir es que esta numeración no estaba orientada a las ciencias abstractas y puras como en la actualidad. Para empezar, quiero decirles que no hay ciencias puras. Nosotros hoy creemos que nuestras matemáticas son puras y que nuestra astronomía es pura, pero son productos culturales. Todo producto humano es cultural y por lo tanto está orientado a los intereses culturales del momento. Los antiguos mexicanos no eran la excepción. Así que sus matemáticas estaban orientadas a darle fundamento a la entera composición. No era simplemente el regodeo de ver hasta dónde llega el cálculo, no. Era fundamentar el sistema de coordenadas espaciales y temporales y religiosas, de creencias en las que vivía aquel pueblo. Así que estas matemáticas tienen un profundo contenido ideológico que también vamos a tratar de explorar un poquito. Fíjense que es muy sencillo. Es muy sencillo entender la numeración de los antiguos mexicanos. Porque, a diferencia de nosotros en la actualidad usamos jeroglíficos para escribir los números. Les voy a poner un ejemplo. Este es el número 8. ¿En qué se parece el número 8 a la cantidad 8? Este es el número 6. ¿En qué se parece a la cantidad 6? Estos son jeroglíficos. Estos son signos caprichosos. Por lo menos en la actualidad son caprichosos. Y nosotros los usamos por memoria. Es decir, nosotros nos acostumbramos a que esto vale 8, esto vale 6, este vale 4. Pero si no tuviéramos el entrenamiento previo, si no hubiéramos ido a una escuela
y hubiéramos recibido entrenamiento en cómo se lee este jeroglífico, nosotros no sabríamos cuánto vale. ¿Cuál es la diferencia entre un jeroglífico y un fonema? Bueno, miren, esto es un fonema, esto vale A. Esto se pronuncia A en las lenguas que lo tienen, que usan este tipo de letras. Pero esto vale 4 en cualquier lengua de la tierra. Hasta un chino, un árabe, entiende que eso es 4. No importa que no use este fonema. Así que vamos a empezar sabiendo que nosotros no solo escribimos con letras y jeroglíficos. Con los jeroglíficos escribimos la numeración. Los antiguos mexicanos dejaron ese proceder de lado. Ellos empezaron a estudiar, empezaron a preguntar, ¿cómo puedo representar yo las cantidades de una manera que sea evidente para todos? De una manera tal que el propio signo de la cantidad se exprese a sí mismo. Que yo no tenga que estar memorizando nada. ¿Cómo puedo representar las cantidades de manera tan simple que un niñito lo entienda? Y tengan en cuenta lo siguiente. En matemáticas, mientras más simple, más eficiente. En matemáticas, mientras más simple, más elevado el lenguaje. Así que esto fue una búsqueda muy deliberada y produjo lo siguiente. Pues, si quieres representar el número de una manera sumamente eficiente, pinta un puntito. Más simple no puede ser. Y cualquiera se da cuenta que un puntito vale 1. De hecho, el nombre que recibió el número 1 en náhuatl fue C. Y C es contracción, apócope, de la raíz CEN, que cuando se le pone el sufijo sustantivo se convierte en centli, que quiere decir un granito de maíz, una semilla, un punto. Eso es 1. Obviamente, si quiero hacer un 2, ¿qué hago? Si tú le preguntas eso a un niño de más de 3 o 4 años, ya te dice, pues pon 2 puntos. Fíjense que es sencillo. Esta simplicidad no es primitiva, esta simplicidad es natural, que es diferente. Entonces, algo le llaman hombre. Es un término muy interesante, es un término intelectual. Quiero decirles que antes de que surgiera la lengua náhuatl, los antepasados del náhuatl, es decir, Huehuenáhuatl, Paleonáhuatl, no decían hombres, le decían a este número con un sonido de raíz K. Pero después cambiaron a hombre, ahora voy a decir por qué. 3 puntos, por supuesto, valen 3 y se pronuncia yay. Yay. Quiero decirles que la raíz de este número es la E. La Y que ven delante y la I latina que ven después son sonidos demarcativos. Se usan para demarcar esa raíz para que no se quede tan sola. Pero cuando ustedes proponen este número, con otras palabras, el número pierde esa raíz, esos sonidos demarcativos y se queda en su raíz. Ahora les voy a dar una demostración de ello. Esta raíz E sola significa ya, significa bloque, significa un conjunto terminado. Por lo siguiente, para los antiguos mexicanos los primeros 3 números en realidad eran símbolos filosóficos. Símbolos filosóficos. No pertenecían propiamente a la numeración, sino al pensamiento abstracto filosófico. C representaba la unidad, por lo tanto la totalidad. Así que esa raíz C o sen se aplica a términos que significan uno, pero también todo. Por otra parte, Ome representaba la dualidad. Dualidad significa pluralidad de cosas. Es decir, ya no es unidad, hay una pluralidad, hay diferencias, podemos percibir diferencias. Si reducimos todas las diferencias en absoluto, nos vamos a quedar con el concepto de lo diferente, es decir, lo igual, el otro. Eso es lo que significaba filosóficamente el número hombre. Y ahí, el número 3 era considerado el primer número en sentido matemático. Es decir, donde arrancaba realmente la numeración. Y por eso recibe el nombre de Y. Quiere decir, ya basta, aquí empieza. Algo así es lo que significa. Eso no, la observación filosófica no significa que no emplearan los números en las cuentas normales tal como hacemos nosotros. Ahora bien,
Oma es una composición muy interesante, porque se forma de la raíz on, la misma que en español le da nombre al número 1, o en inglés Juan, o en quechua Oma, o en agua Hum, digo en maya Hum. Esa raíz on, Hum, significa unidad en toda la tierra. Ahora bien, los náhuatl la trasladaron al número 2, porque el número 2 en realidad, en su esencia, significa un par. No dos por separado, sino un par, una combinación. Así que si ustedes buscan en el diccionario náhuatl, van a ver que la raíz om, además de referirse al número 2, se refiere al concepto que implica pareja, par, combinación o unión. Por ejemplo, omasic, lo entero, lo que se combina, lo que se completa. Entero completo, omasic. Ahora bien, si juntamos 4 puntitos, eso probablemente valga ¿cuánto? Vale 4. En otras palabras, no es necesario ir durante 2 o 3 años a la escuela para aprender a ver este signo jeroglífico vale 1, este signo jeroglífico vale 2. Esta matemática se aprendía en una mañana. La aprendían los niños a los 5 o 6 años en una mañana. Era muy fácil de aprender. 4 puntitos valen 4 y se pronuncia Naui. De la misma raíz Nau, que le da nombre a Nahual. ¿Ok? Aquellos de ustedes que han aprendido algo de nahualismo saben que la palabra Nahuali, que hoy decimos en español Nahual o Nahual, se forma de la raíz Nau, que significa, bueno, los libros de texto nos dicen que significa el doble, doblar, duplicar. No es tan así. La raíz Nau significa exponencial. Y por supuesto, el primer exponente natural es 4, es 2 al cuadrado. Así que eso es lo que significa en realidad la palabra Nahuali. Es una persona exponencial, no simplemente duplicada. Un doble es un hermano gemelo y eso es intrascendente. Una persona que se potencia espiritualmente. Una persona que se multiplica por sí misma. Eso es un Nahual. Y es lo que quiere decir esta raíz. Y se aplica, como les digo, al 4 porque es el primer exponente de los números naturales. Ahora bien, el siguiente número, dijeron, a ver, 5 puntitos ya eso empieza a ser mucho. Ya eso es difícil de ver de una septal. Puedes confundirlo con 4. Vamos a empatar esos 5 puntitos en una barra. Pues se lo puede dibujar aquí. Empatamos los 5 puntitos en una barra. Y eso se lee McQueen. La prueba de que es una barra es que en algunos relieves, por tentación de arcaísmo, el artista le pone adentro semi-insinuados los puntos o bien le pone una atadura. Les hace una atadura así. Para que se vea que es un paquetito. Esa barra vale 5 y se pronuncia McQueen, que se compone, es una composición de los términos. Ma, lo relativo a la mano. Y Oquili significa desinencias, apéndices, y por extensión le da nombre a los gusanos. No se trata de los gusanos de la mano, sino de los apéndices de la mano. Oquili es otro nombre de los dedos. Tiene además un juego de palabras, encierra un juego de palabras, porque el verbo qui significa coger. Así que si tú tienes la mano, el verbo qui, coger, es muy obvio para una persona nahuablante que está hablando de coger algo con la mano. Así que hoy, si preguntas en alguna comunidad, probablemente te digan que Macuili significa coger con la mano. Pero en realidad su composición es, como te digo, las 5 desinencias de la mano, el número 5. Por supuesto, si ya tenemos estos elementos, empezamos a notar una diferencia en la forma de escribir las cifras. La diferencia es la siguiente. Las primeras 4 cifras se componen con puros, únicamente con puntitos. Así que aquí tenemos cifras de puntitos a las que vamos a llamar cifras simples. A partir del 5 encontramos otra característica. Encontramos una cifra que está compuesta por una barra. A esa le vamos a llamar subordinal.
cifra subordinal, es decir, cifra subordinada al orden. Y con esto ya le quiero decir algo. Con esto encontramos que las cifras de Anáhuac, a diferencia de las nuestras hoy, tienen una noción de estructura interna. Eso es fundamental para entender aquellas matemáticas. No se trata de cifras como las que nosotros usamos del 1 al 9, como un chorizo absolutamente continuo sin ninguna estructura. No. Esto tiene estructura y esa estructura es fundamental para el cálculo mesoamericano, o para decirlo con corrección, el cálculo Anáhuac. Es fundamental para entender ese cálculo. Pero lo veremos después. Ahora bien, si nosotros tomamos este soporte, el 5, y le añadimos la primera cifra, vamos a componer la cantidad 6. Y esa se lee chicuase. Bien, que se compone de que, bueno, el 6 es muy obvio. 6 significa 1. Chicua literalmente significa adicionar. Es un verbo muy antiguo, ya perdió ese sentido. Hoy se deriva esto de chico, que quiere decir atravesar, pero chicua es un verbo antiquísimo que significa adicionar. Aparece no solo en náhuatl, sino en las lenguas anteriores al náhuatl. Así que, literalmente, más 1. Con esto ustedes se dan cuenta que el nombre original de la cifra 6 no era chicuase, sino macuil chicuase. Macuil chicuase. ¿Sí? Pero por síntesis se quedó simplemente en chicuase. Eso es 1. Algunas variantes de la lengua pronuncian chicuase. Así que no hay problema con eso, porque como ya les dije, la raíz del número 1 en su origen tenía una N. Lo que pasa es que el náhuatl clásico tiende a perder la N final, entonces queda en 0. Ahora bien, si tomamos la misma barra del 5 y le añadimos ahora la cifra 2, eso se lee chicome. En este caso encontramos una contracción. El ome es claramente identificado. Ome vale 2. Pregunta. Y la contracción es que chicua se queda en chic. Es más cómodo de pronunciar. Chicome vale 7. ¿Sí? Aquí Julio Diana pregunta si Om en náhuatl tendrá que ver con Om, el mantra hindú. Sí, tiene que ver. Por supuesto. Tiene que ver de una manera medio complicada. Es una manera que concierne más a la lingüística que a las matemáticas. Se la voy a decir de un modo muy simple para responder a Julio Diana. La raíz Om, tanto en las lenguas de América como en las del Viejo Mundo, significa unidad. Esa raíz a su vez deriva de un sonido mucho más antiguo, que es son. Son aparece en las lenguas de la India, sigue significando unidad, pero son también significa semilla. Y ese son es un derivado de un sonido aún más antiguo, que es sen. Y como ya les dije, en América y también en español, si ustedes quieren, sen significa semilla. En otras palabras, la idea original de la semilla como productora, como emblema de la brutalidad, da origen a los mantras o a los sonidos mágicos asociados a esa fuerza vital. Los primeros mantras se asocian siempre a cosas de la naturaleza, al renacimiento de la naturaleza, a la vida, a la sangre, a las semillas, a los animales. Y entonces se fue formando la expresión son primero, después pasó en el Tíbet a Hon, y finalmente hoy la conocemos como Om, como si fuera un mantra místico, quiero decirles que tiene que ver con el amén de los cristianos, el Omón de los egipcios, o Amón de los egipcios, y el amén de los musulmanes. Pero esto es un tema, como les digo, aparte, pertenece a la lingüística, tiene niveles esotéricos, como la ciencia común no lo estudia, probablemente tenga un montón de críticas hoy por haberlo dicho, se puede sustentar ampliamente en el estudio de la historia, y probablemente lo veamos cuando tratemos la ley con náhuatl. ¿Alguna cuestión? Seguimos entonces. Y vamos por la cifra 7, de gran contenido místico. El gran contenido místico. Les voy a decir por qué. Miren, como anuncié en la página, es necesario entender la numeración anahuaca para comprender la dimensión intelectual, ideológica, religiosa y esotérica de aquella civilización. No queda más reemplazo. Las cosas se decían con números. Pónganse a pensar
en que el ser supremo, y no estoy hablando del Dios mundo, sino estoy hablando de un principio abstracto personal, recibí el nombre de Ometeo, donde vemos por lo menos 3 números. También le llaman Centeo, vemos otro número. Y aparecen con frecuencia los números en los nombres de las deidades. ¿Qué significa esto? Que si no entendemos bien el significado del número, nos vamos a perder el significado de la composición. Ahora bien, el 7 le da la columna vertebral o estructura al universo. Los nahuacas consideran que el mundo hacia arriba, el mundo visible y su poder de evolución eran como una pirámide de 7 pisos. Vamos a escribirlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, 13 escalones. Así que el 7 y el 13 iban de la mano. El 7 es como el corazón de esa columna vertebral del eje. El 13 es como su despliegue hacia ambos lados. Estamos encontrando, se lo digo muy brevemente, porque estamos encontrando que los números se usaban para representar ideas filosóficas. Y sería mezquino dejarlo únicamente en el tema de la numeración. No va por ahí. Ahora bien, si tomo la barra del 5 y le añado la cifra 3, el resultado es la cantidad. ¿Qué cantidad? A ver, si alguien me dice por ahí. La cantidad 8. Que se pronuncia en náhuatl Chicuey. En algunas variantes modernas se dice Chicoyey, Chicoyey. En náhuatl clásico, Chicuey. Encontramos que Chicu es contracción de Chicua y Ei es la combinación de una palabra previa más Yei. Aquí entramos en otro aspecto de la lengua náhuatl. La lengua náhuatl es aglutinante. Así que si tú aglutinas los términos, te voy a pedir que te ruedes un poquito para acá. Si tú aglutinas los términos, empiezan a cumplirse ciertas leyes fonéticas obligatorias, necesarias. Eso es parte de la lengua náhuatl de su variante clásica. Una de ellas es que se pierden sonidos, o a veces cambian sonidos. Les voy a dar en este momento la regla de combinación del número 3. Yei. Yei. Como les dije, se compone de una raíz E más 2 sonidos demarcativos I. Si yo añado este número a otra palabra, pierde la I inicial, y aquí tenemos el caso de Chiku e I. Pierde la I inicial. Ahora bien, si yo el número le añado otra palabra, pierde la I final. Por ejemplo, Gentilistli, Trinidad. Gentilistli, Trinidad. ¿Bien? Se compone de Yei, que perdió la I final, más el sufijo tilistli, que es un abstracto. Es un sufijo sustantivo abstracto. Ahora bien, si yo el número Y le pongo algo delante y algo detrás, entonces pierde las dos I y se queda únicamente en E. Les voy a poner un ejemplo. Tla, E, pan, tli. Significa en tercer orden o en tercer lugar. En tercer orden, así, de abajo arriba. Es decir, distribuye en rangos. El tercero se dice tlaepanti, donde la E vale por 3. Después vamos a ver esto con mucha más calma al estudiar la lengua, porque es básico para traducir ciertos conceptos, por ejemplo, Ometeo. Y por ahora seguimos con la numeración. Tenemos que se agarra la barra del 5, le añado los 4 puntitos del Naui, que el resultado es Chic Naui. También se dice modernamente Chico Naui o Chico Naui. Antiguamente se decía Chic Naui y vale 9. Obviamente, si voy a hacer el 10, entonces 1 o 2 barras. Y eso vale más Tlaqui. Más Tlaqui se forma de Ma, que son las manos, como ya sabemos, ya lo vimos aquí en Macuili.
y Tlactli. Tlactli es la parte superior del cuerpo. Ellos dividen el cuerpo en dos partes básicas. Tlactli de la cintura para arriba y Mictli de la cintura para abajo. Así que Maztlatli significa el torso con ambas manos. Por lo tanto, 10. Ahora bien, aquí encontramos otra cifra subordinal. Ya tenemos dos cifras subordinales. Y en el medio vemos cifras que están compuestas de subordinales y puntos. Es decir, cifras que son al mismo tiempo subordinales y simples. Estas se llaman cifras compuestas. Y ya podemos introducir otro elemento en nuestro estudio. ¿De qué se componen las cantidades? ¿De qué se componen los guarismos? ¿De qué se componen los signos que le dan escritura a las cifras o a las cantidades? ¿De qué se componen? Se componen únicamente de puntos y barras. Cualquier cantidad que tú puedas expresar o que quieras expresar, que quieras escribir. En el sistema vigesimal de los antiguos mexicanos, cualquier cantidad que escribir se compone únicamente de puntos y barras. Los matemáticos que me estén oyendo ya saben a dónde va esto. Aquí hay una enorme economía. No tenemos que trabajar con 10 guarismos. No tenemos que trabajar con 10 jeroglíficos, que son las 9 cifras y el 0. Nos basta para trabajar con 2 puntos y barras. Esto abrevia extraordinariamente la representación de los cálculos y abrevia el cálculo en sí. Ahora bien, vamos a repasar un poco estos números. C, Ome, Yei, Nahui, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicuey, Chignahui, Maztlatli. Les sugiero que se los aprendan de memoria. Es fácil. Es fácil sobre todo porque si nos aprendemos algunos truquitos, nos basta con conocer unos pocos de estas cifras. Todos los demás son compuestas. Entonces se hace cómodo de aprender. Y vamos a seguir con el siguiente conjunto. Si nosotros queremos representar la cantidad 11, ¿qué hacemos aquí? Nos vamos a la cantidad 10 y añadimos 1. Así que 11 se dice con 2 barras y un punto. Y se lee Maztlatli-11. Bien, Maztlatli-11. Se compone, por supuesto, de Maztlatli, que es 10, más una partícula ligativa, aquí en numeración se llama copulativa, más la cifra 1. Es una casualidad que el 11 en náhuatl termine en la pronunciación 11. Eso es simplemente casual, no tiene que ver con nuestro número 11. Quiero decirles que en la actualidad la partícula copulativa O prácticamente se ha perdido, queda en pocas variantes de la lengua que la sustituyen por wan o iwan, es lo mismo, iwan o wan, que significa i. Esto es una influencia del español. Ahora van a ver por qué. Pero en la antigüedad había una partícula propia para componer números, diferente de i. On significa en unión con. Ya estudiamos el significado de ese sonido al trabajar la cifra ome. Sonido om, wom, da igual como termine siempre que sea nasal, significa en unidad con. Así que 10 en unidad con 1. Vamos ahora al 12. Por supuesto es 10 en unidad con 2. Así que tenemos Maztlatli, on, pero aquí la N se transforma en M. Ahora les voy a decir por qué. Ome. Y es lo siguiente. En náhuatl, si en una composición terminada en N se añade un término comenzado en vocal, esa N se transforma en M, que es una regla fonética de la lengua. Así que vale lo mismo om que om. Sigue significando en unidad con. 10 en unidad con 2. 12. El 13 es todavía más sencillo. Fíjense cómo se compone. Maztlatli
On, ey. No se dice on jay, aunque lo he escuchado alguna vez por ahí, pero no se dice on jay por lo siguiente. Como ya les expliqué, cuando componemos el número 3 con una palabra precedente, pierde la I inicial. Y puesto que se queda en E, entonces esta N se transforma en M, o MEI. Y el 14, Pastlatli, on Nawi. Es decir, 10 en unidad con 4. Bien, hasta aquí lo tenemos muy sencillo. Quiero decirles que yo lo he escuchado en mercados de zonas que todavía hablan un náhuatl muy cercano al clásico. En la zona de Morelos lo escuché. Que en la conversación cotidiana, digamos, al preguntar precios, al intercambiar cosas, he escuchado que los viejos a estas 4 cifras no les pronuncian la expresión matlatli, los dejan únicamente así: 11, o momi, o mei, o nawi. También lo he visto en algún códice escrito de esa manera: 11, o momi, o mei, o nawi, porque no es necesario decir matlatli para que se entienda de cuánto estamos hablando. Luego, una composición como matlatli o nawi es muy larga, es difícil de pronunciar. Así que mi impresión es la siguiente: si no hubieran llegado los españoles, si no se hubiera afectado tan profundamente la lengua náhuatl, en cosa de 50 años o 100 años, el Congreso de Flor y Canto o el Consejo de Flor y Canto, que era la institución autorizada de la lengua, hubiera dictaminado que estas cifras no se pronuncian como matlatli, sino únicamente así: 11, o momi, o mei, o nahui. Bien. Ahora entramos en otro bloque de cifras. Queremos componer el 15. El 15, por supuesto, son 3 rayas. Y nos damos cuenta de que aquí tenemos otro subordinal. Así que subordinal 5, subordinal 10, subordinal 15. El 15 se pronuncia Castoli. Se lo voy a dibujar. Castoli es esto. A ver si me queda bien. Una cestita de paja tejida. Eso es un Castoli, una cesta. Fíjense que el significado de Castoli vuelve a aludir otra vez al conjunto. Una cesta es un paquete, algo que se completa. Por lo tanto, si bien el 15 no es un orden de numeración, pero sí es un suborden, porque forma su propio paquete de cifras. Lo vamos a ver ahora. Si quiero hacer 16, pongo las 3 barras del 15 y un punto. Y eso se lee Castoli on C, obviamente. ¿Cómo se pronunciaría 17? A ver. 17, ¿cómo lo pronuncias? Gracias. Castoli o Mome. Es sencillo, no hay que tenerle miedo. Castoli o Mome. 18 son 3 barras y 3 puntos y se pronuncia Castoli o Mei. Y 19 son 3 barras y 4 puntos, se pronuncia Castoli on Nahui. Sí. Dice Tecusoma, ¿estás de acuerdo, Juan, que el 0 es espacialmente Shifty y a la vez temporalmente es UE? A ver, no me quiero meter en el 0 todavía porque eso implica orden. Ahorita lo voy a mencionar brevemente. Te ruego me clarifiques los conceptos de Sitli, ¿fue lo que dijiste? ¿O liebre? Shifty. Sitli, ombligo. Y we. Sí, supongo que significa güey. Te ruego me clarifiques un poco más. La pregunta está muy interesante y merece. En sentido estructural, sí. El 0 es el centro, obviamente. Las cifras son como una danza en torno al 0. Lo ves con mucha más. Bueno, para aclarar, Chicli, supongo que tú lo dices por centro. Chicli literalmente significa ombligo, pero en sentido filosófico era centro. Lo ven en la danza de las cifras de la piedra de los soles. Se ponen en espiral. En el centro hay una cara que se lee en maya Hau, que es 0, y que está representada por el Xochitl, que ves al final de los 20 signos. Pero esto lo vamos a estudiar con más calma en calendárica.
Ahora me gustaría que repasaran conmigo los nombres de las cifras. Vamos a leerlas completas. C, Ome, Yei, Nawi, Maquilli, Chicuase, Chicome, Chicuey, Chignawi, Mastlatli. Mastlatli 11, Mastlatli Omome, Mastlatli Omei, Mastlatli Onawi, Castoli. Castoli 11, Castoli Omome, Castoli Omei, Castoli Onawi. Tenemos 19 cifras. Y en su escritura hemos encontrado 3 paquetes, 3 bloques de cifras. Las que se componen únicamente con puntos, las que se componen únicamente con barras, que son 5, 10 y 15, y todas las demás que son compuestas. Así que 3 tipos de cifras: simples, subordinales y compuestas. Pero también encontramos otra cosa en la escritura de las cifras. Encontramos una regla de composición. Regla de composición de la cifra. Esto es un concepto novedoso para nosotros porque las cifras arábigas que usamos no tienen composición. Por lo tanto, nosotros no tenemos reglas de composición de la cifra. Si ahora te sale un científico y te dice, ¿saben qué? Se me ocurrió que vamos a escribir el número 9 con un palito. Pues es capricho, y si la gente está de acuerdo se hace ya. No hay una regla matemática detrás. Porque, les repito, nosotros escribimos con signos arbitrarios. Pero cuando escribimos las cifras con signos autorrepresentativos, con signos que se describen a sí mismos, entonces encontramos una estructura detrás, y esa estructura tiene la siguiente regla. Te los voy a denunciar muy brevemente. Los puntos se acumulan hasta 4. Las barras se acumulan hasta 3. Así que vamos a escribirlo. Primera regla. Los puntos hasta 4. Segunda regla. Las barras hasta 3. Por lo tanto, la cifra más alta que se puede componer obedeciendo estas reglas vale 19 y se compone de 3 barras, ¿ven? Y 4 puntos. Esta cifra tiene por sí una estructura interna. Si nosotros la convertimos en un diagrama, vamos a ver que se trata de 4 columnas y 4 filas. Miren, punto, 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 barra, barra, barra. Todo esto lo vamos a tener en cuenta a la hora de calcular, y no se asusten porque de hecho mientras más estructurado esté el número, más fácil es el cálculo. Es tan extraordinariamente fácil que de antemano les voy a decir algo. Nosotros usamos hoy una tabla de 99 productos, es decir, la multiplicación de las cifras entre sí, pero puesto que las cifras anahuacas solo se componen de punto y barra, los anahuacas tenían una tabla de 3 productos, únicamente 3 productos. Estos eran punto por punto igual a ¿qué? A punto. Bien. Punto por barra igual a barra. Y barra por barra igual a... Eso lo vamos a estudiar la semana que viene. Les adelanto que es un punto arriba y una barra abajo, y no hay que confundir esto con el 6 porque tiene una estructura interna. Entonces, concluimos que, a diferencia de nosotros que usamos 9 cifras y el 0, los anahuacas usaban 19 cifras. También usaban 2 ceros, que eso lo vamos a ver después. 19 cifras. Esto significa que su sistema de numeración no era decimal como el nuestro, sino vigesimal. Es decir, si le sumas a las 19 cifras 1, entonces caes en un orden superior, en el 20. Nosotros hacemos algo similar, pero con menos cifras. Si le sumamos a las 9 cifras 1, caemos en un orden superior, que es el 10. Y el 10 no se escribe con un signo propio, se escribe con el 1 otra vez y un 0. Por eso fue que los anahuacas tuvieron que inventar el 0, porque tenían un sistema de órdenes, vigesimal, pero era un sistema de órdenes, en el cual para escribir el 20 tenían que volver al número 1, pero acompañarlo del 0. El 0 lo representaron de 2 maneras.
como el corte de un caracol, les voy a hacer una variante maya, o como una flor, les voy a hacer la variante maya de esta flor. Bien. Estos son dos tipos de cero. Y ahora vamos a estudiar por qué los anahuacas desarrollaron dos tipos de cero, a diferencia de nosotros que usamos uno solo, o digamos, en la numeración común usamos uno solo. ¿Por qué los anahuacas manejaron dos tipos de cero en su numeración común? Esto era por necesidad de aquella cultura. Aquella cultura estaba muy dada, se dedicaba mucho a representar fechas y coordenadas espaciales, es decir, coordenadas temporales y espaciales. Y para eso necesitaban una forma de numeración especializada. Para entender este asunto vamos a recordar que nosotros usamos en la vida cotidiana dos tipos de números. Los números cardinales y los números ordinales. Bien, los números cardinales nos van diciendo cantidades una a continuación de otra. Los números ordinales nos van diciendo el orden de esas cantidades, si va primero, si va después. Así que esas son las dos numeraciones que usamos. Por lo común, los números cardinales comienzan con 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta donde ustedes quieran. Bien, vamos a poner el glifo anahuaca de infinito. Esos son los estambres de una mariposa. Pues bien, los números ordinales vamos a poner sus equivalentes. Primero, segundo, tercero, etcétera. Pero en nuestra numeración ordinal, cotidiana, disculpen, no usamos cero ordinal. Nosotros no tenemos un cero ordinal. Los anahuacas sí tenían un cero ordinal. Y ese cero ordinal lo representaron como una flor. El cero cardinal era el corte de un caracol. El cero ordinal, una flor. Así que cardinal, ordinal. ¿Para qué se usan? Bueno, obviamente quienes sepan algo de números, el ordinal me está describiendo el completamiento de un conjunto. Me está describiendo bloques dentro de una cantidad de números, no simplemente una ausencia, como es el caso del cero ordinal. Así que, disculpen, el cero ordinal nos describe que hay una ausencia, el cero cardinal, completamientos. De modo que este cero, la flor, se usaba sobre todo para cuentas calendáricas, en las cuales yo tengo que decir no solo que estamos iniciando, sino cuánto ha pasado antes. Esto lo vamos a ver con más calma al estudiar el calendario. ¿Tienen alguna pregunta, algo que me permita refrescar? ¿Cuestiones? Aprovechen. Aprovechen, que la clase va a ser corta. ¿Cuánto nos queda, mi? 12 minutos. Perfecto. ¿Alguna cuestión que tú tengas en particular? No. Bien. Vamos a trabajar un poquito más el tema de las cifras simples, porque este tema nos permite entrar en lingüística y vamos a repasar un poco. Recuerden entonces que el número C se hace con un puntito que es una semilla y se refleja en su sonido porque C es la raíz de la palabra para semilla. Les voy a poner algunos ejemplos. Digamos en náhuatl, centli, semilla o maíz. Sinastli, tanto semilla como semen. Sintli, mazorca, etc. Hay pero una larguísima lista de palabras que están con sen o sin, significando cosas relativas a las semillas. Nosotros tenemos términos como semilla, sémola, no sé, centeno. ¿Se te ocurre algún otro? Hay muchos también. Esta raíz o variante sep o variante cel, nosotros la usamos muchísima. Y este componente es extremadamente arcaico. Este componente ya estaba presente cuando los pueblos asiáticos se desplazaron a América. Por eso lo vamos a encontrar en muchísimas lenguas del Viejo Mundo y muchísimas lenguas de América. Quiero decirles que una de las partes de las palabras, una lengua tiene conjuntos de palabras. Probablemente el conjunto más arcaico, el que más se resiste a cambiar, es el relativo al agro, a la agricultura.
o a la naturaleza, a los nombres de animales. En otras palabras, no debe sorprendernos que en las matemáticas de Anáhuac haya una raíz que ya estaba presente hace quizás 15 o 20 mil años en el viejo mundo, ¿sí? Aquí hay unas preguntas. Dice Hugo Muñoz, ¿la máscara de Malinaltepec tiene el 0 en la frente? Tendría que verla, no sé de qué máscara me estás hablando. No sé. Si envías la foto, platicamos sobre ella. Si no estoy equivocado, es una máscara que tiene una flor en la frente. Y si no estoy equivocado, en ese caso, si bien vale 0 cuando lo escribes en una inscripción matemática, cuando lo pintas en una máscara y más en la frente, en realidad no vale 0. Vale como visión interior. Ese es otro sentido de la flor. ¿Sí? Rey David, ¿cómo escribimos números de órdenes mayores más allá de 20, como 36? Sí, claro. 2500. Claro. Igualito que escribimos las cifras. Ustedes se dan cuenta que para ir más allá de los puntitos creamos una barra. Y lo siguiente, empezar a combinar, hasta llegar a un límite. Por supuesto, si queremos salir de este límite, se los voy a poner aquí. Tenemos 19 más 1. ¿Cuánto es eso? Eso es igual a un punto arriba y un 0 abajo. Bien, en otras palabras, una veintena es 1 por 20 y 0 unidades. Eso es 20. Por supuesto que si quiero escribir 21, le quito el 0 y le pongo 1. Así que una veintena y una unidad, y así sucesivamente. Con eso puedo componer todos los números hasta el infinito. Pero la clase de los órdenes se la vamos a dedicar el viernes que viene, ¿sí? Sí, otras preguntas. Dice, ¿y qué hay? Dice Sorba Diva, ¿y qué hay de los números muy grandes como el Google? Mira, Google y otros números por el estilo son caprichos culturales. Google, por ejemplo, es un número estrictamente decimal. Los anahuacas tenían soluciones similares, pero no exactamente iguales. Los anahuacas usaban, por ejemplo, el 13, no solo para significar 13 en sí, sino para significar 13 veces infinito, porque la expresión 13 significaba totalidad, es decir, era la totalidad de lo visible, la pirámide celeste. Entonces, si unían 13 con infinito, eso significaba 13 veces infinito. El infinito lo representaban con 2 espiralitas. Ya en los glifos mayas lo van a ver un poquito más elaborado, algo así. Bien, y eso se llama glifo de serie inicial hoy. Pero antiguamente no se llamaba glifo de serie inicial, se llamaba infinito. ¿Sí? Otra pregunta de Miguel Ángel Lacateco. ¿En qué tipo de náhuatl es este sistema de los números? Es decir, ¿de dónde procede o de qué zona procede este sistema? Bien. Esta pronunciación de los números pertenece al náhuatl clásico. El náhuatl clásico lo van a encontrar prácticamente en todos los documentos que se conservan de los mexicas. El náhuatl que usaban los mexicas. No sé, abran un diccionario del padre Olmos, el diccionario. En fin, quedaron muchos diccionarios, unos 50 por ahí. Y quedaron quizás un centenar de crónicas escritas en lengua náhuatl y usan estos números. Es una buena pregunta, les quiero hablar al respecto. El náhuatl clásico fue el náhuatl que se desarrolló aquí, en Anáhuac, y que se extendió por buena parte de América entre los siglos XII y XVI después de Cristo. Los españoles siguieron hablando náhuatl clásico, pero lo adoptaron a la doctrina cristiana y hubo un problema. Los españoles trajeron un sistema decimal de conteo. En un sistema decimal, las cifras llegan hasta 9. Si tú quieres componer de ahí en adelante, tienes que usar el ligativo I. Por ejemplo, 10 y 6, 10 y 7. El ligativo I se pronuncia en náhuatl Iwan. Si quieres decir I, tú dices Iwan. De modo que cuando la mentalidad anahuaca se adaptó al sistema decimal, incorporó el I de los españoles en la forma de Iwan para componer las cantidades Matlatli Iwan C, Matlatli Iwan Ome, etc., que es como se pronuncia hoy. Si ustedes quieren comprobar cómo hablaban los antiguos, váyanse a las fuentes del siglo XVI y XVII, que todavía se hablaba bien la lengua clásica.
vamos a insistir en esta escuela en hablar en náhuatl clásico sin desdorar y sin despreciar las variantes modernas de la lengua, porque finalmente es una suerte que todavía se siga hablando, ¿sí? Bueno, aquí también hace una pregunta relativa a lo que estabas diciendo del infinito. ¿Cómo aplica el infinito? El infinito no es un número, el infinito es un comodín. Infinito es un pretexto que usamos para decir yo no sé lo que hay ahí, no sé la cantidad, por eso es mucha, se me excede, por eso meto infinito. Infinito no existe en realidad. Infinito es solo una abstracción que hacemos en nuestra mente, pero por incapacidad. Porque si la mente fuera 10 veces más amplia, probablemente no le llamaríamos infinito a casi nada de lo que le llamamos infinito. En otras palabras, infinito no aplica matemáticamente, pero el cero sí aplica. Y el cero tiene un concepto de recurrencias innumerables. No digo infinitas, digo innumerables, que están más allá de mi capacidad de numeración. Pero siempre que tú enuncies una cantidad, esa cantidad es finita, por grande que sea. Las cuentas anahuacas, la más larga que se ha encontrado, tiene 22 órdenes vigesimales. 22 órdenes vigesimales, de los cuales 20 de ellos se cuentan. En otras palabras, tiene una cantidad del orden de unos 28.000 cuatrillones, cosas así, de años, que está en el orden de unos 5 octillones de días más o menos. Luego estamos hablando de cantidades enormes que pudieron representar con este sistema. El sistema era científico, era más científico que usamos hoy. Recuerden que hablamos de cifra con estructura, algo novedoso que les sugiero analizar. Sí. Otra pregunta. Dice Rey David, ¿había numeración fraccional? Sí, como 3 puntos. Fraccional la vamos a estudiar también, pero no en la solución que tenemos hoy. Había una numeración que es subvigesimal. Un modo subvigesimal que se emplea además mucho en el calendario. Si quieres hacer calendárica avanzada, tienes que dominar números subvigesimales porque, por ejemplo, ¿cómo puedo repartir 13 números entre 20 signos? Tengo que trabajar con un punto y decir 13 vigésimos. Eso se representa de un modo muy sencillo. Van a ver qué lindo es. Sí. Otra pregunta dice, ¿aquí el número 400 representa un modo de decir muchos? Bastantes. 400 significa bastante. Muchos, 8.000. Y una cantidad razonable dentro de nuestra cuenta sencilla, 20. Es decir, los órdenes también tenían significado distributivo. 400 significa más o menos, es mucho, pero dentro de lo que está a nuestro alcance organizar. Eso lo vamos a ver mejor la semana que viene. ¿Sí? ¿Ya? Y ahí nos quedamos. Muchas gracias por asistir. Nos vemos el viernes. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.